Me llamo Clara Velázquez. Tengo 62 años recién jubilada del colegio comunitario, donde pasé la mayor parte de mi vida adulta enseñando gestión administrativa y calmando los nervios de los estudiantes. Dicen que tengo ese carácter que tranquiliza, un lugar práctica imperturbable, la persona a la que llamas cuando todo se desmorona. Antes eso me llenaba de orgullo. Esa mañana salí de casa con una cazuela aún tibia del horno, pensando que sería un lindo detalle sorprender a mi hijo y a su esposa. Adrián y Sofía acababan de mudarse a una casa remodelada en la calle Hidalgo, un logro que los tenía muy orgullosos. Me dije que solo iba a llevarles el almuerzo, pero en el fondo sentía ese vacío silencioso de extrañar el bullicio familiar. Desde la muerte de mi esposo, la casa se había vuelto demasiado callada y a veces llenaba ese silencio, apareciendo con comida. El aire de finales de invierno en Veracruz traía el aroma salado del mar fresco y metálico. La calle estaba flanqueada por encinos con ramas cargadas de musgo, y las luces de los porches vecinos titilaban entre la niebla. Estacioné junto a la acera y vi la camioneta de Javier en la entrada. Sonreí. Él y Adrián habían sido mejores amigos desde la secundaria. No era raro verlos juntos hablando de su despacho de arquitectura. La puerta principal estaba abierta como solía estar cuando Sofía esperaba entregas. Entré sosteniendo la cazuela con cuidado. La casa aún olía ya a pintura fresca y madera de cedro, un aroma de nuevos comienzos. Desde el segundo piso se escuchaba una música suave, rítmica baja de esas que no pegan con la mañana. Dudé al pie de la escalera. Sofía llamé en voz baja. ¿Adrián? No hubo respuesta. La cazuela pesaba más de lo normal. La dejé en la consola del pasillo y subí las escaleras cada paso resonando más de lo debido. La puerta del dormitorio al final del pasillo estaba entreabierta con luz escapando por la rendija. Vi una sombra moverse un hombro, una mano. Sin pensarlo empujé la puerta. Por un instante la escena no tuvo sentido. Había demasiados brazos, las sábanas demasiado enredadas, el aire cargado de perfume y respiración. Luego mi mente alcanzó la realidad. Sofía estaba en la cama, pero no con mi hijo, sino con Javier. El tiempo se detuvo en un latido. Sofía giró la cabeza hacia mí, el cabello cayendo sobre su hombro desnudo. Por una fracción de segundo vi sorpresa en sus ojos y casi creí que tomaría la sábana. Balbucearía una disculpa, se cubriría. Pero no lo hizo. En cambio, sonrió. No fue una sonrisa nerviosa ni culpable de esas que la gente pone cuando la atrapan haciendo algo mal. Fue una sonrisa pequeña, deliberada, casi elegante, como si hubiera estado esperando este momento, probando si yo rompería el silencio primero. Sentí la sangre abandonar mi rostro. Mi garganta intentó hablar, pero no salió nada. El mundo se inclinó ligeramente, el zumbido leve de la música, el dibujo de la luz matutina a través de las cortinas, el sonido del ventilador en el techo, todo normal y equivocado, a la vez. Sin decir una palabra retrocedí. Cerré la puerta y apoyé la palma en la pared para sostenerme. Mi mano dejó una huella tenue en la pintura blanca nueva. Todavía escuchaba movimiento dentro, un murmullo rápido. Una risa ahogada que pudo haber sido de ella. Bajé las escaleras, tomé la cazuela. Seguía tibia con el vidrio empañado por la condensación. La llevé al mostrador de la cocina, la dejé con cuidado y miré alrededor del espacio que mi hijo había construido con tanto orgullo. Los mesones de granito, la foto enmarcada de su boda junto a la ventana. Sus rostros en la imagen también sonreían atrapados para siempre en la misma calma engañosa. Salí en silencio cerrando la puerta principal tras de mí. El pestillo hizo un clic como un susurro. Afuera el aire matutino me golpeó frío y cortante. Caminé hasta el coche apretando el volante hasta que mis dedos dejaron de temblar. La cazuela quedó enfriándose en el mostrador intacta. Cuando giré la llave en el encendido ya había decidido lo que no haría. No llamaría a Adrián. No regresaría a exigir respuestas. Por ahora solo conduciría hacia algún lugar cerca del malecón,
donde el viento pudiera calmarme y el agua pudiera contener lo que aún no podía decir. La mañana antes de que todo se rompiera estábamos desayunando en la cafetería del puerto. Un ritual familiar tranquilo desde que Adrián era adolescente. El lugar estaba lleno del aroma a café y pan tostado con la luz del sol, colándose por los ventanales altos y reflejándose en los aretes dorados de Sofía. Ella hablaba de una gala benéfica que había organizado para la Sociedad de Conservación Histórica. Su tono era ligero, ensayado, como cuando sabía que la estaban escuchando. Javier estaba sentado frente a ella, relajado en su silla con las mangas arremangadas, riendo con demasiada facilidad. Acababa de llegar del sitio de uno de los nuevos proyectos de su despacho, un complejo frente al mar que llevaba semanas retrasado. «Estuvimos ahí hasta medianoche», dijo frotándose el cuello. «Adrián es un negrero». Adrián sonrió débilmente, aunque sus ojos estaban en otro lado en la ventana en su celular, tal vez en un pensamiento que no compartía. «Las fechas límite no entienden de medianoche», respondió. Quiso sonar bromista, pero el aire entre ellos se tensó, y sentí un leve destello de incomodidad cruzar la mesa. Sofía extendió la mano y tocó su muñeca con esa naturalidad pública que parece cariño, pero en realidad corrige. «Solo está bromeando, cariño», dijo con una sonrisa tan deslumbrante que atrajo miradas de 2 mesas más allá. El mesero volvió a llenar nuestro café. La conversación derivó hacia los planes del fin de semana. Era algo cotidiano, casi hermoso, y recuerdo haber pensado lo afortunados que eran todos trabajar juntos, tenerse los unos a los otros. Todavía puedo ver cómo la luz golpeaba el anillo de bodas de Sofía cuando levantó su mimosa. Se rió por algo que dijo Javier sobre reuniones con clientes, y noté que la mandíbula de Adrián se tensó apenas lo suficiente para que lo viera. Me dije que no era nada. Él siempre había sido serio, reservado. Cuando Sofía mencionó que Javier pasaría por la casa más tarde para ayudar con muestras de pintura, sentí una duda instintiva. «Ustedes nunca paran», dije con una sonrisa, intentando que sonara esa broma. Ella me miró entonces solo por un segundo, pero sus ojos tenían ese brillo que reconocí demasiado tarde. «Es casi de la familia Clara». «Los criaste juntos», dijo. «Es lindo lo cercanos que siguen siendo». Javier soltó una risita dando un sorbo largo a su café. «Adrián y yo hemos estado apagando incendios desde la secundaria», dijo, «solo que ahora nos pagan por eso». Reí cortésmente con los demás, sin darme cuenta de que estaba sentada en medio de una obra que ya iba por la mitad de su acto. El mesero trajo nuestra comida: huevos rancheros, ensalada de frutas, croissants tibios. Sofía elogió la corbata de Adrián. Preguntó por mi día en el trabajo, preguntó por todo, menos por ella misma. Tenía ese don de mantener el reflector fijo, pero nunca dejaba que la tocara demasiado tiempo. Cuando llegó la cuenta, Adrián la tomó. «Yo me encargo», dijo automáticamente. Sofía se recostó dejándolo. Javier insistió en dividirla, y por un momento absurdo discutieron con risas fáciles. Pensé, «Están felices, están bien». Al salir del café, Sofía tomó mi brazo. «Deberías pasar mañana», dijo alegre. «Adrián está deseando mostrarte la cocina terminada». Recuerdo su perfume floral tenue caro. Le dije que iría. Esa noche preparé una cazuela para la visita del día siguiente. Recuerdo tararear en la cocina, segura de que esos pequeños destellos de inquietud eran solo mi imaginación, el exceso de preocupación de una madre que ya no tenía nada de qué preocuparse. Solo ahora entiendo que la felicidad a veces tararea desafinada, y la llamamos armonía, hasta que se quiebra. No recuerdo haber arrancado el coche, solo cómo mis manos temblaban al doblar la esquina de la calle Hidalgo y seguir conduciendo sin saber a dónde iba. Las calles de Veracruz se desdibujaron adoquines, farolas, macetas cargadas de flores primaverales. Todo era demasiado brillante para lo que acababa de ver. El olor de la cazuela aún se adhería a mi chamarra.
Bajé la ventana dejando que el aire salado del mar cortara el peso, pero no ayudó. Cada semáforo en rojo era una prueba de resistencia. Quedarme quieta, respirar, fingir que el mundo no se había roto detrás de mí. Pasé por lugares familiares, el campus del colegio, donde trabajaba el parque donde Adrián jugaba béisbol de pequeño. Ver esos sitios solo profundizaba el vacío dentro de mí. El mundo seguía existiendo estable y cotidiano como si nada hubiera pasado. Cuando llegué al malecón, la marea estaba alta. Estacioné cerca del Parque Zamora donde los encinos se encuentran con el muro del mar y me quedé ahí con el motor apagado. El silencio se sentía denso e inquebrantable. Una pareja pasó caminando riendo tomados de la mano. Su risa sonó como algo de otra vida. Junté las manos en mi regazo para que dejaran de temblar. Intenté razonarlo, darle sentido a lo que había presenciado. Tal vez fue un malentendido, quizás Adrián salió temprano esa mañana y Javier solo estaba ahí. Pero no. La mirada en el rostro de Sofía quemó cualquier espacio donde pudieran vivir las excusas. No fue sorpresa ni vergüenza. Fue algo más frío. Una mujer no sonríe así por accidente. Apoyé la frente en el volante y me quedé ahí mucho tiempo. El puerto olía a sal y diésel, con el sonido de las gaviotas resonando sobre el agua. Cada respiro dolía un poco menos que el anterior. La gente piensa que la ira llega primero, pero no es así. Lo primero es la quietud esa que se aloja detrás de las costillas esperando. Quería gritar, regresar y abrir esa puerta de nuevo, hacerles ver lo que habían hecho. Pero en el fondo sabía que si me movía demasiado rápido perdería algo que no podría recuperar: mi equilibrio, mi claridad. Tal vez, incluso a mi hijo. Adrián no sabía. De eso estaba segura. La traición había ocurrido dentro de sus propias paredes, bajo su propio techo, y él estaba ciego a ello. El pensamiento me llenó de una lástima enferma. No podía destruirlo con medias verdades o el pánico de una madre. No todavía. Observé el agua hasta que la superficie pasó de plateada a grisácea. El claxon de un barco sonó a lo lejos, grave y final. Tomé mi celular, pensé en llamarlo, pero lo dejé boca abajo en el asiento del copiloto. Las palabras no ayudarían ahora. Ni las mías, ni las de nadie. En cambio, conduje hasta el muelle público y caminé hasta donde las tablas me permitieron. El aire era húmedo y fresco. La madera se movía suavemente bajo mis pies. Encontré una banca al final y me senté dejando que el viento me picara los ojos hasta que dejaron de arder por sí solos. Al otro lado de la bahía las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, estables, pacientes, indiferentes. Siempre había creído que la verdad exigía confrontación, que el silencio solo protegía a los culpables. Pero al sentarme ahí, me di cuenta de que el silencio también podía ser armadura. Podía guardar espacio para pensar, para planear, para reunir fuerzas lentamente. Cuando el cielo se oscureció por completo, supe qué haría. Nada, al menos no todavía. Esperaría, observaría, y cuando finalmente hablara sería con el peso de la certeza detrás de cada palabra. Cuando llegué a casa, el sol ya se había escondido tras el horizonte del puerto, dejando finas franjas de luz rosada en la pared de la cocina. Puse mi bolso en el mostrador y me quedé ahí un buen rato mirando la cazuela que había llevado a tantas cenas familiares a lo largo de los años. El silencio de la casa era absoluto, sin risas de los amigos de infancia de Adrián, sin el tintineo de los platos, solo el zumbido leve del refrigerador. Me serví un vaso de agua y lo llevé al estudio. El aire olía ligeramente a papel y cera de limón. Durante años ese cuarto había sido el dominio de mi esposo Gabriel, donde guardaba cada archivo, factura y carta perfectamente organizados, cada cajón etiquetado con su letra firme. Tras su muerte no me atreví a revisar todo. Me decía que no había necesidad. Pero ahora, parada en ese silencio, me di cuenta de que las respuestas que necesitaba probablemente estaban esperándome en esos cajones.
Saqué una carpeta marcada Fideicomiso Velázquez 2014, con polvo flotando en nubes suaves. Dentro estaban las páginas familiares que firmé una década atrás, justo después de que Gabriel falleciera. La tinta se había desvanecido un poco, pero los sellos notariales seguían nítidos. Pasé el pulgar por el sello en relieve, leyendo líneas de jerga legal que alguna vez me parecieron un idioma extranjero. A la mitad de la primera página me detuve. Ahí estaba el Fideicomiso Residencial Familiar. Velázquez, copropiedad de Gabriel Velázquez y Clara R. Velázquez, ahora con Adrián D. Velázquez como sucesor parcial, pero no propietario único. Mi nombre seguía en la escritura. Me recosté en la silla sintiendo una calma extraña asentarse sobre mí. La casa donde vivían Adrián y Sofía, la que Gabriel y yo les ayudamos a comprar cuando se casaron técnicamente, aún estaba bajo mi copropiedad. No era un descubrimiento por codicia o control, solo un hecho. Frío escrito notariado. Cerré los ojos un momento y dejé que ese conocimiento me estabilizara. Durante días me había sentido impotente, atrapada entre la indignación y el miedo a lo que, la verdad, podrían hacerle a mi hijo. Pero esto era algo tangible. Papel, firmas, límites que no podían torcerse con una sonrisa. Saqué otra carpeta, registros de seguros, permisos de remodelación, transferencias bancarias. Cada página contaba una historia de pequeños sacrificios, los ahorros que Gabriel y yo reservamos para el futuro de Adrián, las noches largas, equilibrando gastos para ayudarlo a lanzar su despacho, la confianza silenciosa de que nuestra ayuda sería la base de su felicidad. Ahora ese mismo fideicomiso era lo que me daba un terreno firme donde pararme. Apilé los documentos cuidadosamente alineando los bordes como solía hacer Gabriel y los guardé en un sobre etiquetado «Activos vigentes». Lo llevarías a la oficina del abogado al día siguiente solo para aclarar. Sin amenazas, sin declaraciones, solo información en las manos correctas. Al cerrar el cajón con llave, una ola de firmeza reemplazó el temblor que había vivido en mi pecho desde esa mañana. El conocimiento, me di cuenta, no borraba el dolor. No suavizaba la traición, pero le daba paredes al dolor, lo contenía, lo nombraba, lo hacía soportable. La noche afuera se intensificó, los grillos comenzando su ritmo constante. Apagué la lámpara del escritorio, dejando el estudio a media sombra, y caminé hacia la cocina. El vaso de agua seguía intacto con un círculo de condensación debajo. Lo tomé y bebí despacio, sintiendo el leve rastro metálico del agua de la llave. No era paz, no aún, pero era control silencioso y sólido, asentado en algún lugar profundo de mi columna, donde antes vivía el miedo. A la mañana siguiente, el cielo estaba bajo y gris sobre el puerto. Me senté en la mesa de la cocina con mi café intacto, la carpeta de anoche, descansando a mi lado como un testigo mudo. No había dormido. Mis pensamientos giraban en torno al mismo punto: la sonrisa de Sofía, la crueldad deliberada en ella, la certeza de lo que había visto. Aún así, una voz pequeña en mí susurría: asegúrate. El duelo crea sombras donde no las hay, y necesitaba saber la verdad de una manera que resistiera los trucos de la memoria. Adrián había insistido en instalar un sistema de seguridad inteligente cuando se mudaron a la casa nueva. Es más seguro así, mamá había dicho. La app me deja ver quién pasa por ahí, incluso cuando estoy de viaje. Me había añadido como usuaria secundaria por si alguna vez necesitaba ayuda mientras él estaba fuera. Casi lo había olvidado. Encontré la aplicación enterrada en mi celular bajo una carpeta etiquetada Hogar. El icono azul brillaba esperando. Dudé un largo momento antes de tocarlo para abrirlo. La pantalla cobró vida con una cuadrícula de miniaturas, días y fechas, cuidadosamente catalogados. Me sorprendió lo eficiente que es la tecnología para guardar lo que preferiríamos olvidar. Las últimas semanas estaban alineadas como un testimonio silencioso. Desplacé los clips. La cámara del porche mostraba la vida normal, entregas, el coche de Adrián,
entrando después del trabajo, vecinos paseando a sus perros. Luego el patrón comenzó a surgir. Las visitas de Javier. Apareció primero un jueves por la tarde. El coche de Adrián no estaba en la entrada. El sello de tiempo marcaba las 3:14 p.m. El siguiente clip, sábado, 11:22 a.m. Javier otra vez relajado, confiado cargando una bolsa de comida para llevar tecleando el código como alguien que pertenecía ahí. Luego el lunes, el miércoles siguiente, el domingo por la mañana. Siempre cuando el coche de Adrián no estaba. Siempre cuando el calendario en mi mente me decía que él estaba en reuniones con clientes, en viajes de una noche. La cronología era precisa, casi impecable en su repetición. Abrí los registros del Wi-Fi de invitados después. Adrián me había mostrado una vez cómo funcionaba cuando ayudé a Sofía a configurar una impresora la Navidad pasada. La interfaz del router lo recordaba todo. Mis dedos dudaron sobre el teclado antes de escribir el inicio de sesión familiar. Ahí estaba todo. El iPhone de Javier, conectado, varias veces. Algunas estancias duraban horas. Una vez toda una noche. Me recosté en la silla, la tableta pesada en mi regazo. La prueba no se sentía como una victoria. Se sentía como estar bajo una lluvia fría sin paraguas, sabiendo que la veías venir, y aún así no te moviste. El reloj en la pared tic-tacaba suavemente marcando el tiempo que ahora dividía mi vida en antes de saber y después de no poder negarlo. En ese momento llegaron mensajes de Adrián. Una coincidencia que me hizo estremecer. «Buenos días, mamá». «¿Cómo estás, Sofía? Dijo que pasaste ayer, perdón por no estar». Miré la pantalla. Mi primer instinto fue contarle todo, protegerlo como siempre lo había hecho, arrancar la podredumbre, antes de que se extendiera más. Pero, ¿qué podía decir? Tu mejor amigo se acuesta con tu esposa. Las palabras parecían irreales incluso en mi mente, demasiado pesadas para dárselas por mensaje. En cambio respondí: «Estoy bien, pequeño. Pronto nos ponemos al día». Mis manos temblaron al dejar el celular. Las grabaciones seguían reproduciéndose de fondo, puerta que se abre, puerta que se cierra, voces tenues, pero familiares. Silencié el sonido. No había nada más que escuchar. Solo el ritmo constante de la traición grabado con perfecta claridad. Por un largo rato solo estuve ahí, sentada, la casa quieta salvo por el sonido lejano de las gaviotas afuera. Luego junté los papeles de la carpeta del fideicomiso y los guardé en el mismo sobre que las capturas de pantalla que había tomado de la app. No estaba segura de que estaba construyendo un caso, una defensa o un escudo, pero sabía esto no confrontaría a nadie con ira o dolor. Los confrontaría con hechos. Cuando finalmente me levanté y miré por la ventana de la cocina, la marea estaba subiendo lenta e inevitable. Del tipo que se traga todo lo que se deja demasiado cerca del borde. El lunes por la mañana el aire sobre Veracruz se volvió pesado con lluvia. Estacioné frente a un edificio estrecho de ladrillo, en la calle Morelos. El tipo de lugar que no se anuncia sin letrero ostentoso. Solo una placa pequeña de latón, junto a la puerta T. Vargas, Asociados Investigaciones. Dentro el área de recepción era tranquila, casi austera. Un helecho descansaba sobre un archivador. El zumbido de un ventilador de techo llenaba el silencio. La mujer que salió de la oficina trasera no era lo que esperaba. Nada de gabardina ni dramatismos, solo precisión serena. Teresa Vargas parecía de unos 40 y tantos, alta cabello recogido ordenadamente, ojos agudos pero amables. «Señora Velázquez», dijo extendiendo la mano. Su agarre era firme, tranquilizador. «Qué bueno que vino». Me llevó a una pequeña oficina con vista a la calle. El escritorio era impecable, una laptop, una libreta, una grabadora pequeña caía a un lado. Las paredes estaban llenas de certificaciones enmarcadas y un reloj discreto que tic-tacaba suavemente. Me recordó al viejo estudio de Gabriel, el mismo orden, la misma competencia silenciosa.
Leí su correo, comenzó Teresa sentándose frente a mí. Dijo que esto involucra el hogar de su hijo. Asentí abriendo la carpeta que había traído. Las pruebas que había reunido, capturas de la app de la cámara, registros de Wi-Fi, fechas impresas, estaban organizadas cuidadosamente. No quiero drama, dije. Solo necesito que la verdad quede documentada, clara, correcta y legalmente. Eso es lo que hago, respondió hojeando las páginas con cuidado metódico. La cadena de custodia será importante aquí. Hizo bien en no alterar los archivos originales. Mantenga las copias digitales donde están. Extraeré todo directamente para que sea válido si alguna vez lo necesita. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento hasta ese momento. Su tono no era compasivo como el de los amigos. Era mejor, práctico, contenido. Teresa giró su laptop hacia mí mostrando una plantilla de cronología estructurada. Empezaremos construyendo un registro de incidentes, dijo. Cada fecha, cada corroboración, grabaciones, mensajes, visitas. El objetivo es claridad, no confrontación. Las emociones nublan el juicio. Las pruebas lo restauran. Asentí casi agradecida por el lenguaje limpio de los procedimientos. ¿Quiere vigilancia sobre ellos?, preguntó tras una pausa. La pregunta fue simple, no invasiva. Aún así dudé. La idea de cámaras observando a Sofía y Javier se sentía tanto intrusiva como necesaria. Sí, dije en voz baja. Discretamente. Nadie puede saberlo. Entendido, dijo Teresa. Usaremos métodos de mínima huella, nada que comprometa la privacidad de su hijo. Mi equipo maneja documentación, no exposición. Usted decide qué hacer con los resultados. Por primera vez en días sentí el suelo firme bajo mis pies. Teresa levantó la vista de sus notas. Mencionó que su nombre sigue en la escritura de la propiedad. Sí, dije sorprendida de que lo recordara de mi correo. Entonces legalmente tiene derecho, dijo. No es solo una espectadora, es copropietaria. Eso le da derecho a solicitar ciertos datos, incluidas las grabaciones de dispositivos que ayudó a financiar. Si alguien lo cuestiona, estaremos listos. Sus palabras se asentaron sobre mí como un escudo. Durante tanto tiempo había estado reaccionando a la traición atrapada entre el dolor y la rabia. Ahora me movía deliberadamente anclada por algo inquebrantable. Cuando terminó la consulta, Teresa me dio una tarjeta de presentación con letras limpias y una tenue marca de agua de una balanza. Empezaremos hoy, dijo. Tendrá actualizaciones en 72 horas. La contactaré solo por correo encriptado. Afuera la lluvia comenzó a caer en finas cortinas frías. Me quedé en los escalones un momento respirándola. No era consuelo exactamente, pero era aire fresco, vigorizante, real. Para cuando llegué a mi coche me di cuenta de que no había pensado en la sonrisa de Sofía ni una vez durante la reunión. Por una hora había sido reemplazada por algo más fuerte: el orden. Esa noche no pude dormir. El sonido de la lluvia contra las ventanas cambiaba de ritmo, a veces suave, a veces cortante, como si no pudiera decidir si consolar o acusar. Me quedé en la cama mirando el techo, la oscuridad curvándose a mi alrededor, y reviví el momento que había intentado no pensar: la sonrisa de Sofía. No la que usaba en las cenas familiares donde se recostaba en el hombro de Adrián y hacía reír a todos con historias sobre sus clientes. No la que llevaba en las fiestas iluminando el lugar con una calidez ensayada. No, esto era otra cosa. Una curva lenta y deliberada de sus labios que tenía un significado detrás del tipo que no necesita palabras porque ya sabe que ha sido vista. No fue sorpresa, no fue culpa, fue una declaración. No puedes detenerme. Esa revelación llegó silenciosamente como un respiro, tras contenerlo demasiado tiempo. No la habían atrapado, lo había orquestado. La puerta del dormitorio abierta, el sonido leve que me llevó escaleras arriba. Todo estaba diseñado para guiarme ahí. ¿Para qué? Impacto, poder, posesión.
Me senté las sábanas frías contra mi piel. No lloré. No había nada por qué llorar. Lo que ella pensó que me había quitado, dignidad, confianza, silencio, no se dio cuenta de que yo tenía algo que no podía tocar. Mi paciencia. Gabriel solía decir que yo era lenta para enojarme, pero una vez que entendía algo, nunca lo olvidaba. Tal vez eso era la verdadera firmeza, no suavidad, sino la negativa a ser apresurada. Fui al estudio y encendí la lámpara. La luz cálida cayó sobre los archivos aún esparcidos en el escritorio, desde mi reunión con Teresa. Leí las formas de la cadena de custodia, las cronologías que ella había comenzado a construir. Fechas, horas, pruebas. Líneas de fuerza silenciosa en tinta negra. Precisión. Esa sería mi respuesta. No una rabia que se consumiera demasiado rápido para importar, no lágrimas que nublaran lo claro. Responderías a su sonrisa con silencio medido y afilado como cristal. Abrí una libreta nueva de esas con páginas gruesas que no se rompen fácilmente y comencé a escribir. Cada detalle que recordaba los días que Javier había visitado, los cambios en el tono de Sofía, las pequeñas inconsistencias que había ignorado. Las notas no eran para venganza, eran para claridad. Para cuando el reloj marcó las 2, la lluvia había parado. La casa se sentía más ligera, como si entendiera el cambio que estaba ocurriendo dentro. Cerré la libreta y la puse junto a la carpeta marcada Activos vigentes. Ella quería mostrarme lo que podía tomar. Yo le mostraría lo que no podía. No con gritos. No con exposición, aún no. Sino con la acumulación silenciosa de la verdad documentada, sellada, innegable. Apagué la lámpara, mi reflejo tenue, en la ventana oscura. Por primera vez desde esa mañana no vi dolor mirándome de vuelta. Vi cálculo. Una calma que no había elegido, pero que finalmente me eligió a mí. La tarde siguiente la lluvia finalmente despejó. Veracruz brillaba con esa luz limpia de finales de primavera que hace que incluso las calles viejas parezcan recién pintadas. Me senté en una mesa pequeña en la terraza del Café del Malecón, un lugar tranquilo junto al agua, donde Adrián y yo solíamos encontrarnos cuando estaba en la universidad. El aire olía ligeramente a sal y espresso. Lo había llamado esa mañana mi voz firme. «Puedes encontrarte conmigo para almorzar, pequeño, solo nosotros». No dudó solo. Dijo claro, mamá. Cuando llegó se veía agotado. Había sombras tenues bajo sus ojos del tipo que vienen de noches medio despierto, preocupándose por cosas que no nombra. Me dio un beso en la mejilla. Sonrió y pidió café. «¿Te ves cansada?», dijo. Sonreí de vuelta. Los dos lo estamos. Por unos minutos hablamos de cosas pequeñas. Sus proyectos, la nueva oficina, los intercambios corteses que mantienen a la gente a salvo de lo que realmente importa. Pero la verdad era un peso entre nosotros y había esperado lo suficiente. Adrián, dije en voz baja. «Necesito decirte algo. Y necesito que escuches antes de responder». Frunció el ceño, su mano apretando la taza. «¿Qué pasa?». Saqué mi carpeta y la puse suavemente en la mesa. Los bordes estaban perfectamente alineados. La brisa del mar atrapó una esquina de una página y la presioné con las yemas de los dedos. «Sabes que ayudé con parte del enganche de la casa», comencé. «El fideicomiso aún tiene mi nombre en la escritura. Por eso todavía tengo acceso a los dispositivos inteligentes de la propiedad». Parpadeó confundido. «Ok». Dudé solo un momento más, dándole una oportunidad de respirar antes de que el mundo cambiara. «Adrián», dije, «vi grabaciones de la app de seguridad. Y necesito que tú también las veas». Se quedó inmóvil, el café a medio camino hacia sus labios. «¿Grabaciones de qué?». Desbloqueé mi celular, encontré el clip y lo giré hacia él. La cámara del porche mostraba la camioneta de Javier llegando, el código de la puerta tecleado, los dos entrando juntos. El sello de tiempo era claro. Al principio no reaccionó. Miró la pantalla como si estuviera viendo la vida de alguien más. Luego lentamente negó con la cabeza. «No. Eso... Mamá, eso no puede ser correcto. Javier está ahí, todo el tiempo trabajamos juntos». «No fue solo una vez».
dije suavemente. Hay varias grabaciones. Días diferentes. Momentos en que no estabas en casa. Se recostó la silla crujiendo bajo su peso. Su mandíbula se tensó. Por un momento pensé que se enojaría conmigo, que la defendería, lo negaría. Insistiría en que había un malentendido. Pero algo en su rostro cambió, un recuerdo emergiendo detrás de sus ojos. He tenido dudas, admitió su voz quebrándose. Cosas pequeñas, llamadas que no tenían sentido. Noches en que decía que estaba trabajando hasta tarde. Miró hacia otro lado parpadeando con fuerza. Pero Javier, su voz se rompió. Es como mi hermano. Extendí la mano sobre la mesa y puse la mía sobre la suya. Sus dedos estaban fríos, inestables. Lo siento, dije. Ojalá pudiera decirte que fue un error. Ojalá pudiera retractarme. Pero fingir que no sé no te protegerá más. No lloró, no al principio. Solo se quedó ahí respirando irregularmente, mirando la taza entre sus manos como si las respuestas pudieran asentarse en el fondo. Luego en voz baja susurró. ¿Ella sabe que lo viste? Sí, dije. Lo sabe. Asintió lentamente, los ojos fijos en el horizonte. La marea estaba subiendo las olas pequeñas, golpeando contra los pilotes, debajo de nosotros. Sonrió cuando la viste, ¿verdad? Preguntó de repente. Dudé. Luego dije, sí. Soltó un sonido hueco, mitad risa, mitad sollozo. Eso es tan ella, dijo. Todo es una actuación. Quise abrazarlo como cuando era niño, cuando raspones o malas calificaciones eran el peor tipo de dolor. Pero esta no era una herida que pudiera vendar. Esta necesitaba sangrar un poco antes de sanar. Adrián, dije en voz baja. Te ayudaré a pasar por esto, pero tendrás que decidir qué sigue. No tienes que perdonarla, no tienes que enfrentarla, pero sí tienes que elegir qué tipo de hombre serás después de esto. Me miró entonces, realmente me miró, y vi en sus ojos no al niño que crié, sino a un hombre parado al borde de algo irreversible. Asintió una vez, tragando con dificultad. Ok, dijo su voz ronca. Muéstrame todo. El sol atravesó las nubes, entonces brillando en la superficie del agua. Le di la carpeta a mi mano firme esta vez. La abrió lentamente, y el mundo que conocía comenzó a deshacerse silenciosa limpiamente como papel, rasgándose por una doblez. Gabriel llegó 2 días después con una mochila vieja y unos ojos que lo hacían parecer más viejo y más joven que sus 35 años. Solo por unas noches mamá dijo con la voz baja como si temiera romper algo. Esa noche lo escuché caminar por el pasillo de la casa en San Miguel de Allende, los tablones del suelo crujiendo como suspiros lentos. Hay dolores que no se pueden consolar. Tienen que consumirse solos como brasas que se apagan con el tiempo. A la mañana siguiente estaba sentado a la mesa, el café ya frío en su taza. Sigue llamando, murmuró. Dice que no significó nada. ¿Le crees? Pregunté mirándolo con cuidado. Negó con la cabeza lento, como si el movimiento le pesara. No, pero quisiera creerle. No fuiste tú quien la hizo hacer esto. Le dije poniendo una mano en su hombro. La amaste. Eso no es un error. Más tarde, mientras podaba los rosales en el jardín, intenté dejar que el ritmo de los cortes pequeños calmara mi mente. Cuando entré a la casa, un mensaje me esperaba en el celular. Leonel, podemos mantener esto entre nosotros, Mariana. No hace falta complicar las cosas. Su seguridad seguía ahí, pulida, ensayada, como si aún tuviera el control. No respondí. En cambio, imprimí el mensaje y lo añadí al expediente que crecía en mi escritorio, una página más de una verdad que él nunca podría manejar. Esa noche la casa en San Miguel de Allende estaba en silencio, pero vibraba con recuerdos. Él creía que el silencio le pertenecía. Se equivocaba. Ahora el silencio era mío. La semana siguiente me reuní con Alejandra Montes, en su oficina en el centro, un espacio lleno de luz suave y el olor a madera pulida. La conocía desde hacía años. Ella manejó el patrimonio de Gabriel tras su muerte, pero esta era la primera vez que venía ella, no como viuda ni como madre, sino como alguien que reclamaba terreno que le habían quitado silenciosamente.
Alejandra se levantó de su escritorio cuando entré. Clara dijo cálidamente, su tono familiar pero profesional. Ha pasado demasiado tiempo. Sirvió té en tazas de porcelana blanca, de esas que parecen de otra época, y me indicó que me sentara. Tu mensaje sonaba urgente. Cuéntame qué pasó. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Es sobre la casa, la que Adrián y Sofía ocupaban, o solían ocupar. La expresión de Alejandra se suavizó, pero no interrumpió. Le conté todo en frases medidas, lo que vi, lo que confirmé con los registros de la cámara, el mensaje de Sofía. Mantuve mi voz firme, mis emociones cuidadosamente guardadas bajo la superficie. Cuando terminé, Alejandra sintió lentamente su pluma suspendida sobre su libreta. «De acuerdo», dijo. «Asegurémonos de que esto no se vuelva un caos. Tienes ventaja legal y la usaremos, pero en silencio». Giró la libreta para que viera sus notas. En la parte superior había escrito: límites, claridad, pruebas. Aún estás listada como copropietaria de la propiedad a través del fideicomiso familiar Velázquez, explicó. Eso te da derechos para aprobar o revocar accesos. Si Sofía ya no actúa de buena fe como residente, podemos notificarle formalmente la restricción de entrada. Redactaré una orden de cese y desista, abordando el mal uso de la propiedad y posibles responsabilidades. Sus palabras eran claras, mecánicas, misericordiosamente sin emoción. Exactamente lo que necesitaba. Alejandra continuó. También arreglaremos que cambien las cerraduras una vez se entregue la notificación. Legalmente es protección, no retaliación. Asegúrate de que Adrián no esté presente cuando ocurra. No necesita ver esa parte. Asentí. La idea de las cerraduras girando, de los límites reafirmándose, traía una satisfacción silenciosa. No venganza, solo orden restaurado. Alejandra hizo otra nota. ¿Y la asociación de vecinos? No había pensado en ellos. Dije, deberías. Tienen regulaciones sobre huéspedes no autorizados y ocupación nocturna. Enviaré una actualización de cortesía. Parecerá procedural, no personal, pero hará que cualquier disputa futura sea muy sencilla de manejar. Dejó la pluma, cruzó las manos y me miró directamente. Clara, sé que esto duele, pero lo que estás haciendo es la respuesta correcta. Estás protegiendo a tu hijo y a ti misma. No dejes que ella te arrastre al lodo emocional. No lo haré, dije. Ese es su lenguaje, no el mío. Alejandra sonrió levemente. Bien. Entonces sigamos fluidas en el nuestro, documentos, firmas, fechas. Así se gana sin gritar. Pasamos la siguiente hora revisando los detalles del fideicomiso y redactando las cartas necesarias. Cada línea que escribíamos parecía recuperar un pedazo de control. Firmé los documentos con la misma calma con la que alguna vez firmé permisos escolares, simple, deliberada, final. Antes de irme, Alejandra me dio una carpeta. Guarda esta copia, dijo. Y Clara, no vuelvas a interactuar directamente con ella. Todo pasa por mí ahora. Afuera el sol de la tarde era claro y brillante tras días de lluvia. Me quedé en la acera un momento respirando el aire fresco. La ciudad zumbaba a mi alrededor, autos, pasos, voces, pero por primera vez en semanas no se sentía intrusiva. Esa noche me senté en la mesa de la cocina revisando las copias que Alejandra me dio. La orden de cese y desista, la notificación a la asociación de vecinos, la confirmación del cerrajero, todas líneas precisas, sin emoción de defensa. Adrián estaba arriba, finalmente dormido. La casa estaba silenciosa, salvo por el leve sonido de las olas del puerto. Pasé la mano sobre los papeles sintiendo la textura de la tinta, el peso de las firmas. Esto no era venganza. Era geometría, la redefinición de límites que habían sido borrados por arrogancia y traición. Cuando el celular vibró con un nuevo mensaje, ni siquiera lo miré. Lo que viniera después, ya lo había respondido. No con enojo, sino con estructura. No con caos, sino con dignidad. 3 días después llegó un correo de Teresa Vargas justo al amanecer. El asunto era simple. Reporte final. Hallazgos verificados. Lo miré un buen rato antes de abrirlo.
La luz de la mañana se extendía por el mostrador de la cocina pálida y deliberada, como si el día mismo quisiera mirar. La tetera aún calentaba en la estufa su silbido tenue, llenando el silencio. Cuando cargó el reporte, sentí mi pulso ralentizarse, no por calma, sino por una especie de preparación sombría. Las palabras de Teresa eran claras escritas sin adornos. Cada sección marcada por fecha-lugar, evidencia corroborada. Asunto: Sofía Brenner Velázquez. Las primeras páginas describían lo que ya sabía: su trayectoria profesional, trabajo voluntario, su persona pública. Pero luego el tono cambió. Múltiples asociaciones documentadas con ejecutivos senior en 3 firmas durante sus 20 y tantos. Patrones de proximidad profesional seguidos de enredos personales. Consistencia conductual, notada vulnerabilidad selectiva, dependencia emocional calculada y mimetismo social para establecer influencia. Hice una pausa asimilando la precisión de aquello. No era chisme, era anatomía. Una disección clínica de una persona que había construido su identidad a partir de reflejos y ventajas. La siguiente sección estaba etiquetada Javier Quine. Tendencias hacia límites profesionales difusos. Acusaciones previas de conducta indebida en 2 firmas, un acuerdo extrajudicial resuelto en silencio. Múltiples testigos lo describieron como carismático, persuasivo, ocasionalmente imprudente con la confianza. Pasé más adelante, y ahí estaba fotos, sellos de tiempo, mensajes recuperados por el equipo de Teresa, Sofía y Javier en público, cuidadosos pero no invisibles. Mesas en restaurantes, reuniones nocturnas, un patrón que comenzó meses antes de que Adrián sospechara algo. No era pasión, era práctica. Cada gesto que alguna vez pareció espontáneo, ahora encajaba en una coreografía. Las risas en el desayuno, las bromas entre ellos, la forma en que ella me miró esa mañana en el dormitorio. Todo había sido representado antes incontables veces con diferentes audiencias. Cerré la laptop y dejé mis manos planas en el mostrador. La traición ya no era repentina, era sistemática. Y de alguna manera eso la hacía menos dolorosa, no más. Esto no se trataba de Adrián, ni siquiera de mí. Se trataba de 2 personas cuyo ritmo entero dependía del caos que causaban en otros. No cayeron en el engaño. Lo buscaron como aire. La tetera comenzó a silbar fuerte. La apagué antes de que gritara. Más tarde esa mañana conduje a la oficina de Teresa, mesera que esperaba un sobre grueso en su escritorio. «Copias físicas», dijo, «por si alguna vez las necesitas para un juicio». Asentí tomando el sobre. Se sentía más pesado de lo que debería. Me estudió un momento. La mayoría se quiebra al ver pruebas como estas, dijo. «Tú te ves más firme». Lo pensé. Tal vez porque ya no es personal. Dije en voz baja. «Es un patrón. No puedes razonar con un patrón. Solo puedes dejar de alimentarlo». Teresa sonrió levemente, una sonrisa que venía de una larga experiencia. «Exacto». De vuelta en casa puse el sobre en mi escritorio, pero no lo abrí de nuevo. Los papeles no necesitaban releerse. La verdad ya estaba grabada en mi mente. Preparé té. Me senté junto a la ventana y vi un par de gaviotas girar sobre el puerto. Sus movimientos eran casi idénticos, subiendo y girando en ritmo, 2 criaturas tan acostumbradas a los hábitos del otro que podían volar a ciegas. Eso eran Sofía y Javier. Predecibles en su caos, sincronizados en la destrucción. Arriba escuché a Adrián moverse. El sonido de cajones abriendo la regadera, corriendo. Intentaba recuperar la rutina, vivir más allá de los escombros. Envidié su capacidad de mirar hacia adelante, pero también sabía que aún no había visto lo que yo, que personas como ellos no paran por culpa, paran porque se quedan sin participantes dispuestos. Cuando llegó el correo esa tarde, puse el reporte dentro de la caja fuerte que Gabriel instaló hace años. Giré la llave 2 veces escuchando el clic satisfactorio del cerrojo. La casa volvió a estar en silencio.
pero ya no era el silencio inquieto de la incertidumbre. Era el silencio del entendimiento. Me quedé ahí un buen rato. Mi mano aún en el acero frío. Saber que era ella, que eran ambos, no borraba el dolor. Pero cambiaba su forma. Lo convertía en algo que podía nombrar, categorizar y finalmente contener. Afuera la marea subía el agua golpeando los muelles con insistencia constante. Era rítmica medida imparable como la verdad, una vez que empieza ella a moverse. La noche antes de que todo comenzara me senté en la mesa de la cocina con la voz de Alejandra aún resonando en mi cabeza. El plan había sido finalizado hasta el minuto, sin improvisación, sin emoción, sin espacio para dudar. Todo se desarrollaría con precisión como Gabriel solía organizar sus proyectos, columnas ordenadas, de tiempo, responsabilidad y consecuencia. Alejandra llamó alrededor de las 9 de la noche, su tono compuesto eficiente. «Los notificadores están confirmados para las 7 en punto», dijo. «El cerrajero llegará 10 minutos después. Tendré al Departamento de Recursos Humanos del despacho de Adrián informado justo después. El nombre de su socio debe ser formalmente removido de todos los archivos internos». «¿Tendrá que estar ahí?», Adrián pregunté. Hizo una pausa. «No a menos que quiera, pero debería saber qué está ocurriendo. Es mejor que la verdad llegue con orden que con caos». Estuve de acuerdo. El orden era la única misericordia que quedaba por ofrecer. Tras colgar revisé cada carpeta una última vez, los documentos del fideicomiso, las cartas de cese y desista las notificaciones de la propiedad. Todo estaba en su lugar. El peso del papel ya no me asustaba, me estabilizaba. La evidencia de la traición se había convertido en estructura y la estructura en fuerza. Arriba podía escuchar a Adrián moverse en su cuarto. Sus pasos eran lentos, deliberados. A veces, el piso crujía, luego silencio otra vez. No habíamos hablado mucho desde que llegó el reporte. No había mucho que decir, solo cosas que hacer. A medianoche preparé té, pero no lo bebí. El vapor subía y se desvanecía en la luz tenue como palabras que habían perdido su propósito. Me senté en la oscuridad escuchando la casa respirar cada sonido familiar y frágil, el zumbido del refrigerador, el tic-tac suave del reloj de pared, el rumor distante de la marea contra el puerto. Pensé en Sofía entonces, no con enojo, sino con la claridad fría de un cirujano, preparándose para una incisión. Ella despertaría mañana creyendo que el mundo aún le pertenecía. Revisaría su celular, tomaría su café, tal vez ensayaría otra mentira. Y luego llegaría el golpe en la puerta. No era venganza. Era matemática, acciones encontrando consecuencias, línea por línea. Cerca de las 3 salía fuera. El aire estaba cargado de sal y rocío. Veracruz dormía sus calles angostas, brillando levemente bajo las farolas. Caminé hasta el final de la cuadra donde la vista se abría hacia la bahía. El agua estaba oscura, inmóvil, del tipo de quietud que precede al cambio. Me apoyé en la barandilla y esperé la primera delgada franja de luz en el horizonte. Llegó lentamente como si dudara en perturbar la calma. El puerto pasó de negro a azul, luego a un dorado pálido que hacía brillar los tejados. Por un momento me permití respirarlo. El amanecer no se preocupaba por lo que traería el mañana. Salía porque siempre lo hacía constante, imparcial, indiferente. Había algo reconfortante en eso. Cuando regresé dentro el reloj marcaba las 5:43. 2 horas hasta que comenzara el plan. Puse el sobre final, la carta de Alejandra para Sofía, en el mostrador junto a las llaves de la propiedad. Me quedé ahí un buen rato trazando el metal frío con las yemas de los dedos. Control sin crueldad, eso me había prometido a mí misma. Y cuando el primer sonido de las gaviotas resonó sobre el puerto, me di cuenta de que lo había cumplido. La casa estaba silenciosa, pero no vacía. Estaba esperando como yo la mañana. A las 6:58 de la mañana la calle aún estaba silenciosa. El aire pesado con esa quietud matutina que solo pertenece a Veracruz,
antes de que despierte el calor. La niebla se aferraba a los setos, suavizando los bordes de todos los caminos de ladrillo, las rejas de hierro, incluso la casa misma. Desde el porche al otro lado de la calle, podía ver el contorno de la casa de Adrián, la que Gabriel y yo le ayudamos a comprar. Se veía igual que siempre, limpia e iluminada por el sol, como si nada dentro hubiera salido mal. Adrián estaba a mi lado, las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra. No había dormido. Su rostro estaba pálido, pero decidido como cuando era niño, intentando mantener la compostura tras una pelea en el patio de la escuela. No hablamos. No había nada que decir que no rompiera la frágil calma que habíamos construido. Calle abajo, un sedán plateado redujo la velocidad hasta detenerse. 2 hombres salieron. Uno llevaba un sobre grande de Manila, el otro una tabla de clip. Se movían con propósito silencioso. Los notificadores. Un tercer vehículo se estacionó detrás, una camioneta blanca, con el logo tenue de una cerrajería. La precisión de Alejandra se veía incluso en los detalles, la coordinación, el tiempo, la cortesía de todo. A las 7 en punto, el primer golpe resonó en el aire quieto. El sonido llegó bajo, pero agudo como un clavo golpeando vidrio. El aliento de Adrián se cortó a mi lado. No apartó la mirada de la casa. Dentro hubo movimiento, cortinas moviéndose arriba, pasos cruzando el suelo. Un momento después la puerta se abrió. Sofía estaba ahí, el cabello desarreglado, vistiendo una sudadera vieja de Adrián. Se veía más joven de lo habitual, menos pulida, pero sus ojos seguían a alerta, calculadores. El notificador más alto le entregó el sobre. «Señora Velázquez ha sido notificada», dijo con calma. «Documentos relacionados con la propiedad y notificación de copropiedad». Ella parpadeó confundida por medio segundo, luego lo entendió. Su postura se enderezó, su barbilla se levantó y la máscara volvió a su lugar. «No entiendo», dijo suavemente. «Debe haber algún error». Detrás de ella apareció Javier descalzo, la camisa medio abotonar, la confusión en su rostro cruda y sin filtro. El segundo notificador dio un paso adelante sosteniendo otro sobre. «Señor King, este es para usted». Javier dudó, luego lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto? Notificación formal de acceso restringido», respondió el hombre. «Ya no está autorizado para entrar o residir en la propiedad». Por un momento nadie se movió. El único sonido era el cerrajero descargando sus herramientas de la camioneta, el leve tintineo metálico de llaves y cerraduras. Entonces, Sofía giró hacia la calle. Su mirada nos encontró. No gritó, no lloró. Solo miró su expresión compuesta pero ya no completa. Había una grieta ahí, una fractura fina atravesando su porte. Encontré sus ojos y los sostuve. Durante años había bajado la mirada para mantener la paz, para hacer sentir cómodos a los demás. Esta vez no. La confusión de Javier se convirtió en enojo. «No pueden simplemente...» «Esta es la casa de Adrián». Dio un paso adelante entonces, su voz, baja pero firme. «Era nuestra. Mis padres ayudaron a pagarla. El fideicomiso le da derechos legales a mi madre y los está ejerciendo. Ya no vives aquí». Javier lo miró atónito. «Adrián, vamos, hombre, esto no eres tú». El rostro de Adrián no cambió. «Ya no decides quién soy». El cerrajero se acercó a la puerta principal. «Señora, señor», dijo asintiendo cortésmente. «Necesito cambiar las cerraduras ahora». Sofía se movió instintivamente como para bloquearlo, pero el notificador dio un paso adelante y puso una copia de la orden en su mano. «Esta es la autorización oficial, señora Velázquez. Debe hacerse a un lado». Por primera vez desde que la conocía, titubeó. La confianza, la fachada de superioridad, todo se deslizó en un solo respiro. Adrián y yo permanecimos en la acera, testigos silenciosos. No había triunfo en ellos, solo gravedad. La voz de Sofía rompió el silencio aguda con incredulidad. «¿Creen que esto los hace justos? ¿Creen que humillarme arregla algo?»
Sus palabras nos llegaron fácilmente a través del aire quieto, pero no respondí. Su rabia ya no podía tocarme. Javier murmuró algo bajo y urgente, pero ella lo apartó y retrocedió dentro su compostura deshaciéndose. En minutos el cerrajero retiró el cerrojo viejo. El rasguño metálico de la taladradora sonó como puntuación final limpio decisivo. Reemplazó la cerradura, probó la nueva llave y se la dio a Adrián. Adrián se giró hacia mí. Podía ver el temblor en su mano, el peso de todo lo que había perdido presionándolo. Extendí la mano, cerré sus dedos suavemente alrededor de la llave y asentí una vez. Detrás de nosotros, Sofía reapareció en la ventana. Estaba ahí enmarcada por la luz matutina, su expresión ilegible. Por un breve segundo parecía la mujer que solía pensar que era serena, hermosa en control. Pero luego su boca se tensó, sus hombros cayeron y desapareció de la vista. El cerrajero guardó sus herramientas. Los notificadores firmaron sus copias y uno por uno se fueron. Para cuando el último coche se alejó, la calle había vuelto al silencio. La niebla se había ido quemada por el sol. Adrián y yo nos quedamos en la acera. La casa parecía diferente, mismas paredes, mismas contraventanas, pero ya no pertenecía al engaño. Había sido reclamada no con enojo ni destrucción, sino con calma y ley. Exhaló un sonido entre alivio y tristeza. «Se acabó», dijo. Miré hacia la casa, la puerta abierta, el eco tenue del metal, encajando en su marco. «Está comenzando», dije suavemente. Nos giramos y caminamos juntos dejando atrás el ruido de lo que solía ser un hogar. No hubo aplausos, ni estallidos, ni vindicación. Solo el sonido silencioso de las cerraduras girando, sellando el pasado con gracia. Por unos días Veracruz se sintió casi demasiado tranquilo, como si la ciudad contuviera el aliento. La calma tras el cambio de cerraduras no duró mucho. A mitad de semana llegó la primera onda, una llamada de Alejandra temprano esa mañana. «Nos está quedando callada», dijo sin preámbulos. «Sofía contrató un abogado. Alegan difamación y angustia emocional». Me apoyé en el mostrador, el teléfono pegado a mi oreja. «¿Difamación?». Alejandra soltó una risa baja sin humor. Aparentemente entregar documentos legales y cambiar cerraduras ahora cuenta como calumnia. «No te preocupes. La carta de su abogado fue puro ruido sin sustento legal. Responderé formalmente. Tono profesional, hechos a prueba de balas. Se quedarán sin alboroto antes de que nosotros nos quedemos sin paciencia». Podía escuchar el crujir de papeles en su lado de la línea, el ritmo familiar de la competencia. «Déjala hablar», dijo Alejandra. «La verdad no es suya para reescribir». Le agradecí, y tras colgar me quedé en la cocina un buen rato mirando mi reflejo en la puerta de vidrio. Había una tentación en mí pequeña, aguda, de contraatacar, de exponer todo, de decirle a Veracruz exactamente quién había sido Sofía detrás de esa sonrisa pulida. Pero ese impulso pasó tan rápido como llegó. Ella ya estaba haciendo el trabajo sola. Por la tarde Javier se unió al ruido. Lo vi cuando Adrián me mostró su celular, una publicación en Instagram, una foto del puerto, con un pie que decía: «Algunas personas convierten la lealtad en juegos de poder». La verdad siempre sale a la luz. Los comentarios eran predecibles. Algunas notas de simpatía, un puñado de emojis crípticos. Luego, silencio. Ni siquiera sus amigos sabían qué decir. Podía imaginar a Sofía sentada en su tocador leyendo cada respuesta, ensayando explicaciones. Siempre había sido hábil para moldear percepciones, convirtiendo historias en espejos que la reflejaban en su mejor luz. Pero los espejos se rompen fácilmente cuando se manejan demasiado. Veracruz, con todo su encanto costeño, era una ciudad que vivía de susurros. Las palabras correctas viajaban más rápido que cualquier declaración oficial. Y esta vez, los susurros no eran de ella. Para el viernes la gente comenzó a notar. Un cliente se retiró de un evento benéfico que Sofía estaba organizando. Uno de los patrocinadores del despacho de Javier pausó su colaboración. Alejandra me reenvió un correo del enlace legal de la asociación de vecinos.
Dadas las recientes circunstancias, mantendremos las restricciones actuales de la propiedad indefinidamente. Adrián dijo poco durante todo esto. Volvió al trabajo en silencio, cabeza baja, mangas arremangadas. Pero podía ver el cambio en él, el agotamiento reemplazado por firmeza. Cuando le pregunté cómo lo estaba manejando, solo dijo: «Estoy aprendiendo a vivir con menos ruido». Esa noche me senté junto a la ventana viendo la última luz desvanecerse sobre el puerto. El agua brillaba dorada y gris inquieta, pero calma, bajo la superficie. Pensé en los años que pasé intentando mantener la paz a cualquier costo, creyendo que el silencio siempre se equivalía a rendición. Ahora entendía que también podía significar control, la clase de contención que sobrevive a cualquier estallido. Alejandra llamó una vez más esa noche. Su abogado se retractó, dijo simplemente: «Decidieron no seguir con más reclamos. Imagino que el impacto social está haciendo el resto». Sonreí levemente, no por placer, sino por alivio. «Gracias, Alejandra, por todo. Tú hiciste la mayor parte», dijo. «Solo necesitabas a alguien que trazara la línea recta». Tras colgar, cerré los ojos y escuché el zumbido silencioso de la ciudad, más allá de mis paredes. El caos se había consumido. El ruido había encontrado su propio fin. A veces pensé, la justicia no necesita gritar. Solo necesita quedarse quieta el tiempo suficiente para que la verdad la alcance. Pasaron semanas antes de que me diera cuenta de lo silenciosa que se había vuelto la casa. El tipo de silencio que ya no era opresivo, pero aún demasiado profundo para sentirse natural. Los papeles estaban terminados, los abogados callados, las cerraduras cambiadas. La historia había acabado al menos en la superficie, pero cada mañana aún despertaba como si algo necesitara hacerse. Adrián comenzó a ver a una terapeuta a unas cuadras de su oficina. Una mujer de voz suave llamada Doctora Luz. Me dijo que no hacía muchas preguntas, solo escuchaba y esperaba hasta que él encontrara sus propias palabras. A veces volvía a casa más ligero, a veces más pesado, pero siempre más claro. Es como si finalmente me escuchara sin la voz de ella sobre la mía. Dijo una vez: «Yo también fui eventualmente». No con la Doctora Luz, sino a una pequeña práctica que Alejandra recomendó, una oficina tranquila sobre una librería en el centro. La consejera, la señora Flores, era mayor de lo que esperaba, con rizos grises y ojos que parecían leer antes de hablar. No preguntó por Sofía al principio. Preguntó por Gabriel. ¿Cómo se sentía construir una vida alrededor de mantener las cosas estables? Cuando intenté responder, las palabras vinieron lentas, como moverse bajo el agua. La estabilidad, me di cuenta, había sido mi consuelo y mi jaula. Había mantenido el mundo firme, pero también me había entrenado para sostener el dolor hasta que se fosilizara. Le conté sobre la casa, la traición, el silencio que siguió. Asintió, no con lástima, sino con entendimiento. «Manejaste la crisis construyendo estructura», dijo suavemente. «Ahora la crisis se fue, pero la estructura sigue en pie. No sabes qué hacer sin ella». Tenía razón. La justicia me había dado orden, pero no descanso. Las noches con Adrián se convirtieron en pequeños rituales de recuperación. Cocinábamos juntos comidas simples, nada ambicioso. Hablaba de tomar nuevos proyectos en el trabajo, más pequeños que podía manejar solo. A veces comíamos sin hablar, y eso era suficiente. Otras noches me contaba de sueños que comenzaban con la voz de Sofía y terminaban en silencio. «Es extraño», dijo una vez, pero extraño a quien pensé que era, no a quien realmente fue. Lo entendí. También extrañaba no a ella, sino la versión de la vida donde todo aún se sentía seguro. Afuera la ciudad se inclinaba hacia el verano. Las magnolias se abrieron pesadas y blancas contra el calor. El puerto seguía ocupado, los veleros cruzando como trazos finos de tiza en el agua azul. Desde el porche podía escuchar el murmullo leve de la gente riendo en el café de la calle. El mundo seguía moviéndose indiferente y constante. Una noche encendí una vela en la cocina sin pensarlo mucho. Gabriel solía hacer eso cuando las cosas estaban inquietas, un recordatorio pequeño sin palabras de
de que la luz puede existir en cuartos oscuros. La llama parpadeaba contra la ventana reflejada 2 veces, una en el vidrio, otra en el marco de latón de la foto junto a ella. Me quedé ahí un buen rato mirando ese reflejo. La casa estaba limpia, el aire quieto. Tenía todo por lo que había luchado: claridad, control, incluso justicia, y aún así había un vacío que nada de eso llenaba. Tal vez ese era el costo de la calma cuando la tormenta se va, te deja con el silencio que deja atrás. Más tarde apagué la luz. Dejé la vela ardiendo baja y subí. La puerta de Adrián estaba entreabierta, el sonido de música tenue a través del pasillo. Me detuve un momento escuchándola, el pulso silencioso de la vida continuando. No perfectamente, pero suficiente. No era paz aún, pero era el comienzo de ella. El día que Sofía vino por lo último de sus cosas, el clima era claro y casi cruelmente hermoso. Los de la mudanza llegaron primero, 2 jóvenes con uniformes educados y callados, como la gente que siente la tensión en el aire. Alejandra había arreglado que un observador neutral de la oficina de la propiedad supervisara, asegurando que todo se mantuviera profesional. Sin palabras, sin confrontación, solo cierre. Me quedé en la entrada mientras Sofía recorría la casa que alguna vez dominó como un escenario. Sus movimientos eran rápidos, eficientes. Señalaba cajas, daba instrucciones, mantenía la barbilla alta. No miró a Adrián, aunque él estaba en la sala, brazos cruzados, mirada firme pero ilegible. Hubo un breve momento en que su mano rozó el piano que había insistido en comprar, el que nunca aprendió a tocar. Sus dedos se detuvieron en la tapa y por primera vez esa mañana su compostura titubeó. Luego se enderezó y se dio la vuelta. Los de la mudanza sacaron lo último de sus pertenencias: cuadros, ropa, una caja de joyas. Cuando la puerta del camión se cerró, sonó como puntuación final y aguda. Sofía firmó un recibo corto del supervisor y pasó por mi lado sin hablar. Por un momento su perfume la siguió, tenue y caro, ya desvaneciéndose en el aire. Adrián esperó hasta que el camión dobló la esquina antes de sentarse en el borde del sofá. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, mirando sus manos, como si leyera algo escrito ahí. ¿Fallé como esposo?, dijo en voz baja. ¿O como hijo? Su voz no era amarga, solo hueca, como alguien que hace una pregunta sin esperar respuesta. Caminé y me senté a su lado. La luz del sol caía en el suelo, una cinta pálida entre nosotros. «No fallaste», dije. «Solo confiaste en la sonrisa equivocada». Soltó un aliento que era casi una risa pequeña y rota. Nos quedamos ahí un buen rato sin hablar. La casa se sentía diferente, ahora no vacía, sino más ligera. Los ecos de su presencia ya comenzaban a desvanecerse, dejando atrás el silencio honesto y constante de lo que quedaba. Afuera el viento del puerto movía los árboles, rozando las hojas contra las ventanas. Adrián se recostó, ojos cerrados, hombros, finalmente relajándose. Tomé su mano y no se apartó. Aún no había perdón, no realmente, pero había espacio para respirar, para comenzar de nuevo y para guardar solo lo que valía la pena conservar. Meses después, Veracruz se había sentado en otro verano. El aire estaba cargado de magnolias y sal, el tipo de calor que suavizaba incluso los bordes más duros de la memoria. La vida había avanzado silenciosamente. Adrián trabajaba largas horas otra vez, aunque su voz ahora tenía algo más firme cuando me hablaba cada noche. La casa había encontrado su ritmo, puertas abriendo y cerrando, café, preparándose, el zumbido leve de una paz cotidiana. Esa tarde me detuve en la vieja librería de la calle Juárez, la que Gabriel y yo solíamos visitar en días lluviosos. Llevaba una bolsa pequeña de novelas usadas para donar, disfrutando del murmullo perezoso de la conversación a mi alrededor, el paso de las páginas, las risas de extraños. Cuando salí, la luz tardía se reflejó en la vitrina de la tienda, brillante y cegadora. Fue no sé entonces cuando la vi. Sofía estaba al otro lado de la calle, vestida con lino suave, su mano enganchada en el brazo de un hombre que no reconocí. Era mayor, distinguido de esa manera cuidadosa,
en que los hombres se presentan cuando quieren impresionar. Parecían cualquier otra pareja elegantes, compuestos ensayados. Por un latido el mundo pareció inclinarse, haciendo eco de una vida que ya había vivido. Ella levantó la vista como si sintiera ojos sobre ella, y nuestras miradas se encontraron a través del tráfico. Esa sonrisa sin cambios. La misma curva lenta deliberada que una vez confundí con confianza, la misma máscara que llevaba la mañana en que todo se rompió. Pero esta vez no dolió. Sentí el rastro más leve de lástima no por lo que había hecho, sino por lo poco que había aprendido. Algunas personas nunca crecen, solo cambian de escenario. El semáforo cambió a verde. La multitud se movió. Cuando volví a mirar, ella se había ido su risa llevada por el sonido de motores y gaviotas lejanas. Caminé las pocas cuadras a casa bajo la luz del sol que se desvanecía. Las llaves tintineaban suavemente en mi mano, las nuevas, las que solo encajaban en las cerraduras que yo había elegido. En la puerta principal, me detuve un momento sintiendo su peso. Luego deslicé una en la cerradura y la giré. El pestillo hizo un clic firme y seguro, un sonido que parecía la puntuación al final de una larga oración. La luz del sol se derramó por la entrada cálida sobre el suelo. Entré, cerré la puerta suavemente detrás de mí y dejé que el silencio se asentara. Esta vez era paz real ganada y completamente mía.